Y la analítica aumentada también, como lo que hemos hablado anteriormente, con las herramientas de BI también tienen que sugerir patrones, segmentación, detectar anomalías, etcétera, ¿no? Y las automatizaciones de los datos ya no es un proceso que es el más complicado cuando uno trabaja con los temas de datos, el que lleva más tiempo, 70-80% de nuestro tiempo es la limpieza y la preparación de los datos como tal, ¿no? Ya justamente con estos temas de analítica avanzada, de analítica aumentada, con la IA, ya pues se puede ahora utilizar estos LLM para preparar la data de una manera más rápida, concisa y pues que genere valor al negocio como tal, ¿no? Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT, puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Es un espacio donde líderes de tecnología comparten su visión, cómo están construyendo el futuro de la industria y sobre todo en cada episodio buscamos cómo descubrir esa visión de nuestros invitados, cómo los ha llevado a ocupar puestos clave en la industria y sobre todo cómo enfrentan los retos, ¿no? Aquí por lo regular hablamos de lo que sucede en el día a día, ¿no? Las cosas que muchas veces nos tenemos que enfrentar y sobre todo porque hay información que probablemente alguien que nos escucha esté necesitando o esté pasando por esa situación y entonces podérselos compartir. Este podcast es patrocinado por Nefos IT. Nefos IT es una empresa enfocada en temas de transformación digital, almacenamiento de datos, cloud, temas de continuidad de negocio, RPA, inteligencia artificial. Y veo que tú eres un experto en el tema de RPA, inteligencia de los datos. Y justamente eso es lo que hace Nefos IT, proteger lo más importante de las empresas, que son los datos. Y partiendo de esa premisa, fíjate que hoy en día se habla que la moneda de cambio de todas las empresas son los datos. Y todos dicen que los datos es lo más importante de las organizaciones. Sin embargo, creo que eso no es cierto. Y creo que no es cierto porque la mayoría de las empresas no cuida su información, no cuida sus datos. Yo le he hecho esta pregunta a muchos líderes empresariales ¿y sabes en dónde se están guardando en este momento tu información? Y voltean a ver así hacia su izquierda como buscando la respuesta. Y la mayoría no saben dónde está su información, ¿no? Y sobre todo si la información es válida, si la información está generando valor. En ese sentido, Elton, platícanos un poquito cómo empezaste a incursionar en este tema del Big Data y el análisis de los datos. ¿Qué te llevó a esta parte? Sí, un saludo a todos. Sí, el mundo de la data es un mundo bastante amplio que quizás en el pasado, ya lo podemos hablar hace de 10 a 15 años atrás, no se consideraba tanto como un activo estratégico, ¿no? Prácticamente ahí estaban mis datos, mi información y no se explotaba como tal para quedar en ese punto de vista de que era un activo muy importante para la evolución de las organizaciones. Yo empecé a trabajar en BBVA en los temas de los canales de ATM, son los canales de puntos de venta y terminales de puntos de venta, donde pues BBVA en su momento pues hoy en día genera un volumen de datos impresionante, Big Data hablamos, donde es una visión estratégica de organizar su estructura enfocada incluso a la información, al procesamiento de la información y cómo se podría generar valor agregado mediante la información. Información hablamos que todo se traduce en procesos que generan datos al final. Datos que le podrían permitir a los bancos segmentar a sus clientes, enfocarse más a darle una atención más especializada e incluso cuando hablábamos de datos en aquel tiempo, pues hacer previsiones de series de tiempo
que eso era lo más básico en su momento, ¿no? Generar una serie de tiempo con ciertas herramientas o librerías que existían en su momento, y empezó a sentirse un auge también de los temas de automatización de procesos. Pero siempre se hablaba que antes de llegar a temas de automatización de procesos, sea implementar bots, RPAs o cualquier tipo de tecnología asociada a este tipo de automatizaciones, era importante tener los datos bien definidos, bien estructurados y enfocados al proceso de negocio en el cual se iba a enfocar ese activo estratégico llamado datos, ¿no? Entonces empiezo allí a incursionar un poco en los datos, en la calidad de la información, en generar más estrategias de los datos hacia diferentes áreas de negocio, e incluso ya cuando se tiene una madurez o empieza a generarse esa cultura data driven en la organización, empezamos a generar ya procesos de automatización más robustos, más centralizados, más enfocados, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí empiezo mi mundo en los temas de datos, implementando arquitectura y gobierno de datos con tecnologías ya que hoy son diferentes para el procesamiento y gestión. Y pues también ya en sus distintas capas, ¿no? Hablamos de arquitectura de datos y gobierno de datos, que siempre es importante sentar esas bases de gobierno donde permita generar una política de calidad de datos, estándares de datos, de calidad de datos, linaje, etcétera, para poder generar una arquitectura bastante robusta y un modelo data driven para la empresa bastante robusto. Entonces, hablamos de aquí casi 15 años en este mundo de datos y de automatizaciones también, automatizaciones inteligentes. Claro, y vaya que va evolucionado desde esos tiempos a la fecha y va a evolucionar muchísimo más. Tengo entendido que ahorita tú estás en una empresa de temas inmobiliarios, temas de retail, de construcción incluso, ¿no? ¿Cómo hoy en día para temas de inmobiliarios, real estate y temas de construcción utilizas los datos? O sea, ¿qué experiencia ustedes pueden extraer de todo esto y cómo lo transforman en temas de negocio? Sí, mira, hoy en día no existía una arquitectura y un gobierno de datos definidos en la empresa. Esto era, o sea, cuando llegué pues había un supuesto data lake, pero lo que era un pantano de datos, realmente un desastre de información que no permitía. Aquí en la empresa somos tanto GM Desarrollo, somos tanto como constructora como comercializadora. Entonces tenemos el end-to-end de ese ciclo de vida de lo que es la construcción, desde la compra del terreno hasta la entrega al cliente y el servicio postventa de atención al cliente una vez ya se le entrega su inmueble, ¿no? Hoy en día estamos enfocando mucho los datos a una arquitectura que ya tiene sentada bases de gobierno de datos, en donde impulsamos ese uso estratégico de los datos para segmentación de clientes, predecir los avances de obra, los controles presupuestales desde el punto de vista de construcción, optimizar esa gestión de proyectos que va desde lo que es, como te comentaba, predecir posibles retrasos, incluso la gestión de los costos, que es muy, muy importante en la gestión de proyectos de la construcción, porque alguna desviación del presupuesto puede conllevar a excederse en la implementación de las obras o residenciales que desarrollamos, e incluso un cliente no correctamente segmentado por falta de datos bien estandarizados, simplemente no va a querer algunos de nuestros productos por más que le llame la atención, porque no estamos enfocando la estrategia al interés real de los datos. Entonces, desde ese punto de vista, los datos los utilizamos como un activo estratégico, como te comentaba antes, porque es importante desde ese punto de vista conocer las perspectivas del cliente, lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, cómo lo desea, cómo desea su atención. Y desde el punto de vista de construcción de obras, cómo podemos reducir costos, cómo podemos evitar despilfarros y cómo podemos incluso optimizar los procesos de construcción basados en nuestro histórico de datos que nos permitan optimizar mucho más el proceso de construcción, ¿no? Desde ese punto de vista. Me gusta esta parte donde lo manejas desde una perspectiva de cómo generar valor al negocio y cómo estas iniciativas generan un valor tangible en la organización, porque justamente ese es uno de los problemas que mayormente presentan en las áreas de tecnología, que como no sabemos cómo justificar un proyecto y no le damos ese matiz de valor
y los tangibles que pueda percibir la organización, pues la mayoría de las veces no nos autorizan los proyectos y entonces luchamos en esa parte de poder lograr convencer a las áreas financieras de que nos apoyen con recursos para poder llevar a cabo estas iniciativas. En ese sentido, ¿cómo has logrado tú esa parte de justificar el valor hacia el negocio y cuál es ese valor que es un intangible pero se convierte en un tangible? ¿Cómo lo has logrado tú? Sí, siempre se parte de sentar las bases de gobierno, ¿no? De la data. Simplemente haciendo prácticas de calidad donde se establece un gobierno de datos centralizado. ¿Sí? Ahí se definen los roles y responsabilidades, etcétera, para cada dominio de datos. Allí, justamente cuando entran roles como los data owners o los data stewards, que son tanto los propietarios como los custodios de los datos, ya le das el sentido de pertenencia, donde su rol con datos bien estructurados, bien definidos, empieza a ser importante para generar valor a la empresa, partiendo desde su proceso de negocio en el cual es responsable. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a generar esas bases que permita a cada responsable de negocio, mediante su activo que es el dato, cómo va a generar valor agregado desde su proceso a la organización, donde permite implementar catálogos de datos, linajes de datos que van desde su proceso inicial hasta su proceso final, y entonces va generando toda esa información, procesándola hasta que vea que genera indicadores que generan valor agregado al negocio, como Muy bien. Y cuéntame, tú has implementado RPA actualmente en Gym Group. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que tú has visto como beneficio en implementar RPA? Porque siempre hay como un cierto miedo a que, bueno, si un RPA o una inteligencia artificial va a hacer mi trabajo, entonces ahora yo qué voy a hacer, ¿no? Y hay una resistencia al cambio natural y yo la estoy viviendo actualmente con mi equipo, ¿no? El querer implementar estas herramientas, pues da un miedo de cierta manera laboral. ¿Cómo te ha ido a ti en esa parte? Sí, he tenido diferentes escenarios desde ese punto de vista de automatización, con la irrupción sobre todo de estos últimos meses de los agentes de IA, ¿no? En el pasado implementar automatizaciones cuando me tocó por primera vez interactuar con software de automatización de procesos. eh, Al ver el potencial de esta herramienta, evidentemente la primera pregunta que se hacía el usuario, que me quedaré sin trabajo ahora ya que lo va a hacer todo. No, le decían no. La realidad que no, más bien este software va a ayudarte a ti a eliminar las tareas repetitivas, las que no te generan valor agregado, y tú como factor estratégico, como recurso estratégico, ayudas ahora a generar valor agregado con tu capacidad de análisis, con tu capacidad de generar valor agregado en la toma de decisiones, con otro tipo de actividades que van más allá de una gestión, ¿no? Esas tareas repetitivas que a ti te quitaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque uno de los procesos más básicos era los del pago de nómina. Trabajé en una empresa donde justamente para hacer los cortes de nómina tardaban entre procesar información, Excel, van y viene, unos 4 o 5 días. Y cuando se implementó el RPA, pues ya lo tenía en cuestión de segundos, toda la información consolidada, ¿no? Cuando se lo vieron la capacidad de esa transformación, que ahora tenían ese salario emocional, que podían salir a tiempo los cierres de mes, ¿no? Yo que antes los cierres de mes les decía a un contador, no, que, o a alguien de nómina, no, que no, es un estrés, no, voy a trabajar 15 horas de las que tengo y un estrés horrible. Ahora no, salías mucho antes, ya podías compartir con tu familia, hijos, etcétera, y ya empezaron a ver el valor agregado de la automatización, ¿no? Y sobre todo la automatización inteligente, para que justamente ellos lo que tenían era que revisar todo el resumen que les generaba la automatización, aprobarlo o no aprobarlo. Si había que justamente ajustar, pues se ajustaba, pero no era todo ese proceso de todo 4 o 5 días estresados por los temas de cierres contables o cierres de nómina, etcétera. Entonces, justo cuando ya le das ese valor agregado, cuando ya empiezan a ver que tienen más contacto con su familia, más tiempo para generar valor agregado en otros aspectos de sus funciones, pues ya se empiezan a entender, a asimilar que la tecnología es un aliado y no es un enemigo. Entonces,
Allí, pues, las automatizaciones han sido de mucha ayuda para todas las personas que han querido asimilar esta tecnología como un aliado, no como un enemigo, como se está percibiendo en aquellas organizaciones que están empezando a implementarlo por primera vez, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que mejorar nuestra calidad de vida, generar menos estrés y muchas veces como líderes dentro de las áreas de tecnología o líderes de negocio, el no tener un proceso claro, el no tener un proceso bien definido y poder automatizar esos procesos por medio de estas herramientas, nos hace justo vivir en el estrés, ¿no? Ya me imagino esta área que me comentabas, ¿no? Ya nomás decía, híjole, ya es quincena y en lugar de emocionarse, de decir, voy a recibir mi dinero, era de, no, por favor, que no llegue la quincena porque tengo que trabajar en desarrollar todo esto. Pero fíjate que he escuchado a algunos líderes empresariales que les preocupa el hecho de que tú generas toda esta información y la quieres utilizar a través de alguna herramienta de RPA o de inteligencia artificial y dice, no, pues es que le estoy dando mi información a una IA y esa información la IA la puede usar para mi competencia o me puede exponer o me puede poner en riesgo. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, eh, yo he visto que incluso ya hay versiones de inteligencia artificial que se pueden implementar on-premise y de manera aislada, pero aún y así, pues la gente tiene ese temor a que si ellos empiezan a utilizar sus datos, compartirla con alguna tecnología, se pone en riesgo su información. ¿Tú qué nos puedes decir en ese sentido? Sí, hay ciertas estrategias que se pueden hacer para mitigar ese tipo de riesgo, ¿no? Y de seguridad que es válido, que cualquier responsable que maneje información hasta sensible pueda sentirse un poco preocupado por este tema de cuando se hace un fine tuning o un entrenamiento de algún modelo ya existente y que le tengamos que hacer un modelo ya más personalizado, pues tengamos que compartirle nuestra data. Pero existen perfiles de seguridad, de alcances o acotamientos donde justamente podemos implementar estrategias para que esa data no viaje tanto a otras fuentes o a otros modelos que están públicos, ¿no? Y bien, como lo comentas, son modelos ya un poco más privados. Existen estrategias on-premise, sí, pero suele ser un poco costoso porque dependiendo del volumen de datos que manejes, vas a necesitar una infraestructura bastante robusta como para poder entrenar esos modelos a tal nivel de tener un porcentaje de precisión bastante elevado para poder responder ese modelo a las necesidades del negocio como tal, ¿no? Existen también modelos en la nube que, pues, evidentemente, con los perfiles de acceso, con los perfiles de acotamiento que le podemos dar a los modelos, pues, lo podemos entrenar basados en ciertas reglas de negocio. Es cierto que puede escaparse cierta información hasta cierto punto, pero es bastante controlable desde un punto de vista del conocimiento técnico, de delimitar los alcances de los modelos y los algoritmos y los datos que nosotros vamos a entregar a esos modelos como tal, ¿no? Y que no, porque hoy en día justamente con la irrupción de, hablamos de 2 o 3 años de OpenAI con ChatGPT y ahora Gemini, entonces ya ahora sí todos lo tienen como herramienta en su software, en su teléfono y ahí le meten toda la información, incluso sus Exceles, y allí pues sí, estás compartiendo información prácticamente, ¿no? A estos LLM o a estos software como tal, ¿no? Y pues sí, al final creo que se debate un poco con el tema cultural, ¿sí? Porque esto irrumpió de una manera tan fuerte que no se enfocaron a utilizarlo y muy bien, pero no leyeron las consecuencias del mismo o el buen uso que se le debe dar a esta herramienta para evitar justamente temas de fuga de información sensible, etc. Entonces, creo que desde mi punto de vista hay que hacer un tema de trabajo cultural, de concientizar a las personas del uso de esta herramienta y el alcance que tiene cada una de ellas y las ventajas y desventajas desde el punto de vista de información, ¿no? Como tal. Claro. Y en ese sentido, Elton, ¿qué es lo que tú ves como tendencia en estas tecnologías emergentes? ¿Cómo va a transformar la gestión de los datos y la inteligencia de los negocios en los próximos años? Si bien hoy en día hay un boom del tema de inteligencia artificial, pero de manera natural va a empezar a tener un declive porque es necesario, donde todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere entrarle. Después empieza a ser una conciencia real del uso, ¿no? Ya no es una moda, sino ya se
se consolida como una tendencia importante y ahí es donde empieza ese ciclo de madurez. ¿Tú qué crees que va a pasar en esa parte de la transformación de los datos y la inteligencia de los negocios en los próximos años? Siempre participamos en webinars, foros de las grandes empresas tecnológicas. Me han invitado a sus summits, a sus foros presenciales acá en la ciudad. Y es increíble cómo este año he recibido más propuestas o invitaciones que en otros años anteriores. ¿El por qué? Porque la tecnología, a partir de la introducción de la IA, a partir de los LM, ¿no? Que hemos visto cómo OpenAI o Gemini nos ayuda mucho a automatizar ciertos aspectos de nuestra vida, pues justo ha hecho que nuestra forma de pensar ahora sea diferente. Vamos a llegar a un momento de madurez que evidentemente, como todo producto, llega y ya su vida útil, ¿no? Pero ya justamente están otros 2, 3, 4, 5 tecnologías que van sustituyendo a lo que hoy va existiendo, ¿no? El ejemplo más claro, incluso antes de que empezaron estas irrupciones de OpenAI con ChatGPT, etcétera, en antiguas empresas donde trabajaba, pues teníamos justamente toda una arquitectura muy básica de datos, su ingesta, su procesamiento y sus tableros de BI. Todo siempre te recayó en un tablero de BI, ¿no? Una reportería. Hoy en día, con estas librerías LLM de Gemini o OpenAI o Cloud, como cualquiera que quieras utilizar, ya nos permiten conversar con la data, ¿sí? Ya nos permiten justamente revolucionar mediante la IA generativa, donde la forma donde interactuamos con los datos, los usuarios les permiten hacer preguntas en lenguaje natural, les permiten obtener análisis complejos y resumen de manera instantánea. Entonces, allí es cuando los software aplicativos de visualización, hablamos de Looker, hablamos de Power BI, etcétera, Tableau, tienen que adaptarse también a este tipo de tendencias, ¿no? Que generar esa capa de conversación donde los usuarios pueden ya ahora conversar con sus datos y quiere decir, quiero predecir el comportamiento de, no sé, de mis ventas en los próximos 3 meses y arrojar una serie de tiempo, un histograma, etcétera, que no tengas que ahora ir a un tablero a verlo, ¿no? Entonces, esto es como ahora está evolucionando, ¿no? Y no quiere decir que vayan a desaparecer los tableros, pero para allá va todo. Para allá estamos enfocando los esfuerzos en los términos de reportería como tal, ¿no? Entonces, justo para soportar estos temas, ya ahora tenemos que pensar en temas de arquitectura de datos, en temas de arquitectura de malla de datos, donde ya ahora nos enfocamos mucho más a descentralización de la data, pero enfocada más a detalle de las áreas de negocios y sus endpoints, ¿no? Y sus entregables finales, ¿no? Donde va a haber más escalabilidad, mayor agilidad a las áreas de negocio para que traten los datos como un producto propio. ¿Sí? Ya ese sentido de pertenencia que te comentaba antes, como ahora con estas nuevas arquitecturas de mallado, pues justamente ya permite ahora al usuario generar valor agregado con menos código, ¿no? Y con más participación. Y la analítica aumentada también, como lo que hemos hablado anteriormente, con las herramientas de BI también tienen que sugerir patrones, segmentación, detectar anomalías, etcétera, ¿no? Y las automatizaciones de los datos ya no es un proceso que es el más complicado cuando uno trabaja con los temas de datos. El que lleva más tiempo, 70-80% de nuestro tiempo, es la limpieza y la preparación de los datos como tal, ¿no? Ya justamente con estos temas de analítica avanzada, de analítica aumentada, con la IA, ya pues se puede ahora utilizar estos LLM para preparar la data de una manera más rápida, concisa y pues que genere valor al negocio como tal, ¿no? Claro, muy bien, Elton. La verdad es que nos hace reflexionar mucho esta información que nos compartes. Eh, Tú como profesional en esta parte de la parte de explotación de datos, ¿eres un consultor independiente? ¿Trabajas proyectos por tu cuenta o solo estás ahorita enfocado en trabajar en esta empresa? Sí, he tenido oportunidades de trabajar ahorita en la empresa, pero siempre me han pedido ayuda, consultorías y asesorías en estos aspectos. Entonces, siempre para mí siempre ha sido un placer poder ayudar a esas empresas o personas o startups, que es sobre todo lo que más surge en este mundo, en ayudarlos a facilitar este mundo de entendimiento, porque hay que entenderlo antes de aplicar cosas, ¿no? Porque siempre lo vemos, no que la IA, que los datos no van a resolver muchas cosas, sí, pero mi valor agregado es te ayuda a entenderlo para que justamente tengas mayor conocimiento de lo que quieres implementar, cómo te va a ayudar al negocio y cómo te va a retornar la inversión implementando este tipo de proyectos, más allá de lo técnico, ¿no? Entonces, sí, es una ventaja de estar en este mundo
ya que los datos es, digamos, el motor, el combustible de la IA como tal, y que muchas empresas hoy están adaptando el proceso de transformaciones digitales, partiendo evidentemente de tener datos bien definidos, bien estructurados, y automatizar sus procesos mediante IA y que justo le genere retornos de inversión elevados, ¿no? Que es lo que generalmente produce estos tipos de tecnología, ¿no? Si alguien de la audiencia quisiera contactarte, ¿cómo te pueden encontrar para más información, alguna pregunta que te quieran hacer? No, pues mi teléfono pues estaría disponible por las redes sociales. Mi nombre es bastante particular, Elton Rivas, tal cual. Y por mi teléfono, pues sin duda lo puedo compartir sin problemas, ¿no? Sí, 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 si gustas. 5583690123. Para mayor información también me pueden consultar por mi teléfono, aparte, ¿no? Del empresarial. Sí, pero bueno, ahí estamos en contacto para cualquier información que requieran. Muy bien, pues muchas gracias, Elton. La verdad es que ha sido muy valiosa la información que nos compartiste. Nos ayudaste mucho a reflexionar la importancia de tener información veraz, oportuna, estructurada, pero con seguridad y sobre todo que si hay una preocupación acerca de si las nuevas tecnologías van a sustituir nuestro trabajo, la realidad es que no, más bien va a enriquecer, fortalecer nuestro trabajo y le va a generar mayor valor en la organización. Y eso es donde creo que como líderes de tecnología tenemos que poner el esfuerzo en cómo hacer ver que lo que estamos implementando, lo que estamos desarrollando, genera valor y sobre todo transforma el negocio. Porque eso es lo que busca cualquier empresario, que la empresa siga creciendo, desarrollándose y los datos hoy en día son esas llaves que abren el mercado y que abren nuevas oportunidades de negocio. Sí, es correcto, tal cual como lo comentas. Justo yo pienso que ya una vez tengamos asumir la tecnología como un aliado, creo que más bien generará muchas fuentes de empleo, muchas empresas que generarán mucho más empleo y que justamente enriquecerá más no solo a la persona, sino también al entorno, ¿no? Y es un aliado, justamente no va a ser alguien que me va a quitar el trabajo, sino todo lo contrario, va a generar trabajo para toda la población y ciudades y el mundo como tal. Sí, por ahí hay una estadística que habla de, sí, algunos trabajos seguramente van a desaparecer, pero son más los que se van a generar nuevos partiendo de esto y quienes van a tener acceso a esas nuevas fuentes de trabajo es quien se prepare, quien adopte estas nuevas tecnologías y quien las use en su día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener esa visión de poder decir, esto me puede ayudar a mejorar mi calidad de vida, a mejorar mi trabajo y poder generar más valor hacia el negocio. Pues gracias, Elton. Antes de despedirnos, queremos agradecer nuevamente a Nefos IT por hacer posible este episodio. Ya sabes, si necesitas infraestructura segura, moderna y sobre todo temas de nube híbrida, on-premise o temas de almacenamiento de datos, Nefos IT tiene todas estas soluciones, nefosit.com, y somos especialistas desde hace 14 años en temas de infraestructura tecnológica. Pues nada, agradecerte, Elton, por tu tiempo, tu espacio y esperemos pronto volverte a ver en un episodio más, platicando de otros temas, que seguramente tienes vasta experiencia, que has estado en BBVA, has estado ahora en esta parte de construcción, que es un ámbito bien complejo y de mucha complejidad y mucha precisión y me gustaría después platicar un poco más de ese tema contigo. Seguro, las puertas están abiertas y pues claro que seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial. Si este episodio te gustó, te lo voy a compartir y invita a tus amigos, compañeros a suscribirse para ver próximos capítulos y por qué no, que participen del podcast, los invitamos para entrevistarlos y que platiquen sobre temas de tecnología o de negocios. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com
y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.